teórica, la última teórica, luego vamos a pasar a la práctica. Ya hemos tenido la primera sesión teórica. En esta ocasión, lo que vamos a continuar es con lo que estaba programado. Ok, vamos a continuar con nuestra exposición de la segunda sesión, en la cual vamos a desarrollar el análisis de cada una de las dos resoluciones, la 112-2021 y de la 40-2022, que van a marcar, ¿no?, la pauta de todo lo que viene a ser el CIRE, ¿no? Entonces vamos a desarrollar ahora mismo eh, toda esta sesión, ¿ok? A ver, me dan un segundo. Estoy compartiendo. Ok. Como podemos ver, ¿no? Las dos resoluciones de las que hago mención son la 112-2021, la 40-2022, y como les había comentado, ¿no? Antes de empezar a desarrollar cada una de estas dos resoluciones, que las vamos a analizar a fondo, ¿no? Ya hemos desarrollado los conceptos previos de cada una de las dos. Vamos a pasar primero por una mención de los antecedentes, ¿no?, más próximos de lo que viene a ser el CIRE, ¿no? Antes de desarrollar estas dos resoluciones, vamos a mencionar, ¿no?, las normas legales que han dado inicio al sistema de llevado, ¿no?, de libros electrónicos mediante el PLE, ¿no? Entonces, estas resoluciones eran obviamente la 286-2009, ¿no?, que luego fue modificada por la 42-2018, y luego fue modificada esta última por la 108-2020, ¿no? Y básicamente todas estas resoluciones son las que dan inicio, ¿no?, a todas las estructuras, a todas las tablas que van a tener impacto y que van a tener relación, ¿no?, con lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros analicemos y revisemos los antecedentes a nivel de estructura, sobre todo, ¿no?, en los registros de compras y ventas? Porque vamos a notar algo muy interesante. Nosotros, al tener, ¿no?, los parámetros y las tablas en el PLE, vamos a darnos cuenta que la variación en comparación con el CIRE va a ser muy pequeña, ¿ya? Principalmente, ¿no?, casi al 90%, simplemente se ha migrado, ¿no? A nivel de estructuras y tablas. Ustedes se van a dar cuenta ya en los campos, ¿no?, cuando analicemos ya las resoluciones que marcan la pauta para el CIRE. Y entonces, no ha habido mayores cambios sustanciales, ¿no? Hay uno que otro cambio, pero básicamente se ha mantenido casi la estructura, ¿no?, que se usaba con el pleno para validar y luego enviar, ¿no? Y obviamente ya para generar nuestros registros electrónicos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver ahora mismo, ya, vamos a ver ahora mismo estos antecedentes y vamos a revisarlo, ¿no? Nosotros tenemos acá en nuestras estructuras, vamos a ver, vamos a revisar. Ustedes pueden ingresar a la web y pueden descargar estas estructuras del pleno, que obviamente todavía siguen en uso, ¿no?, en lo que concierne a los libros contables, obviamente que no sean el registro de compras y ventas, ¿no?, que obviamente estos ya son de obligatoriedad de uso mediante el CIRE, ¿no? Vamos a ingresar primero y vamos a referenciar los libros que vamos a analizar, los registros que vamos a analizar. Vamos a analizar el 8.1, el 8.2 y vamos a analizar también el 14.1, ¿no?, que es el registro de ventas, ¿no? Tenemos también el 8.3, que es el compra simplificado y el venta simplificado, pero esos dos registros no los vamos a utilizar básicamente porque son registros limitados, ¿no?
no nos permiten usar comprobantes anexos, ¿no? Como son la nota de crédito y nota de débito, entonces eso es muy limitante, es por eso que no se suele usar, ¿ya? Entonces sí se suelen usar el 8.1, el 8.2 y el 14.1, ¿no? A nivel de registro de ventas, o se solía usar, ¿no? En este caso, ¿ya? Algo que también quiero que ustedes noten, ¿no? Es que en la misma estructura, las mismas tablas que nos da SUNAT, nosotros podemos observar que en el nombre del archivo plano, del TXT, ya nos parametra, ¿no? Qué caracteres van a ir, ¿no? Y esto es muy importante porque incluso esto también se va a ver en el CIRE, ¿ya? ¿Y por qué debemos conocer? Obviamente un profesional contable siempre va a necesitar el soporte de un sistema informático contable que pueda ayudarle a generar estos archivos planos, ¿no? O en su defecto de aplicativos que nos puedan generar estos archivos planos, ¿no? Con estas estructuras predeterminadas y definidas por SUNAT, ¿no? Pero de todas maneras, un profesional contable no solo tiene que eh, limitarse a eh, recibir y enviar a ojos cerrados, ¿no? Todo lo que genera un aplicativo o un software, ¿no? Entonces, el profesional contable tiene que también ver el trasfondo, ¿no? Porque si no ve el trasfondo, a ojos cerrados incluso un sistema no es infalible, un sistema informático contable no es infalible, ¿no? Un aplicativo también no es infalible, podría haber algún error y si nosotros no manejamos pues estos conceptos, prácticamente estaríamos gestionando y trabajando a ciegas, ¿no? Entonces es siempre importante conocer en base a qué criterios, obviamente, un software o un sistema contable tiene que generar estos archivos planos que para nosotros nos van a permitir lograr tener eh, los registros contables ya validados y luego autenticados por SUNAT, ¿no? Ya. Entonces vamos a empezar primero con lo que tenemos aquí, que es el registro de compras. Vamos a analizar primero el registro de compras, el 8.1, que es para todos los contribuyentes o todos los proveedores, en este caso, que tengan su domicilio en el país, ¿no? Entonces, vamos a analizar. ¿Qué nos dice la estructura de SUNAT? Que va a empezar por LE, que va a ser seguido por, obviamente, los 11 dígitos del RUC, ¿ya? Y luego va a seguir el periodo, ¿no? Que obviamente tiene que estar en este formato, el año, el mes, y luego vamos a ver que incluso en los tres casos, ¿no? Va a estar seguido de los tres ceros, ¿no? Luego del el 80, obviamente, y luego ahí vemos una variación, ¿no? Vemos que, por ejemplo, para el formato 8.1, vamos a resaltarlo de rojo, ya tenemos un 1, ¿no? Y obviamente esa es su característica distintiva que lo hace diferente del siguiente, que es el formato 8.2, que es de no domiciliados, ¿no? Para compras que hagamos con sujetos que no tienen su domicilio en el país, ¿no? Entonces vemos acá que luego va a estar seguido, ¿no? De cuatro ceros en los dos casos, ¿no? ¿Ya? Y por último vemos que hay una L, ¿no? Mayúscula, una M y obviamente un 1, ¿no? Y obviamente tiene que estar en el formato TXT, obviamente como es archivo plano, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar un archivo ya generado, obviamente, previamente, para ver qué campos son los que nos exigen a nosotros, tanto en el registro de compras, ¿no? Como en el de compras no domiciliados, vamos a ver. Sobre todo el de compras vamos a tratar hoy día, ¿ya? Porque el de compras no domiciliados no se suele ver tanto. Claro, también, obviamente, un sistema tiene que estar en un sistema contable, ¿no? O un aplicativo tiene que estar en condiciones de generar los dos, pero vamos a ver básicamente el 8.1. Entonces, lo que hacemos es, obviamente, apoyarnos del Excel, ¿ya? Yo abro otro Excel, voy a referenciar acá esta estructura que tengo aquí. Voy a importar.
Como puedo ver, este es el archivo que a mí me interesa, el de domiciliados. ¿Ok? Le doy a importar, lo cargo y ya tengo aquí a detalle todos mis registros, ¿ya? Y obviamente veo que es del periodo 2023, ¿no? Ahora, ¿qué más aquí vamos a precisar? Yo lo que necesito es ir a detalle, ¿no? Vamos a ir aquí a la pestaña 8, registro de compras, y al formato 8.1. Como ustedes pueden ver, en el PLE, en las estructuras, nos daban todos los parámetros, ¿no? Parámetros a nivel de longitud, qué longitud tiene que tener, si es obligatorio o no el campo, porque no todos son obligatorios, ¿no? El campo llave única, que también lo vamos a explicar, cada descripción, ¿no? De qué se trata cada campo, en qué formato tiene que estar, y las observaciones, ¿no? Y obviamente las observaciones nos van a ayudar a colocar en algunos casos un código, ¿ya? Para cada formato, ¿no? Entonces vamos vamos a copiar todo esto que está en formato, está en forma vertical, y lo vamos a transponer. Ya está. Vamos a transponerlo para analizar y para mostrar eso. Usamos la opción pegar y vamos a transponer, ¿ya? Vamos a colocarlo de esta manera para que obviamente podamos observar de manera fácil y correcta. Vamos a un poco ajustar estas filas, ¿no? Básicamente, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Doble observaciones, está bien, ya veo un índice, ya veo única, longitud, descripción, formato y algunas observaciones, correcto. Ya. Lo que quiero que noten ustedes es lo siguiente. Vamos a copiar una línea que hemos importado con los campos para ver obviamente de qué se trata, ¿no? En la práctica ya de un registro de compras ya generado, ¿no? Vamos a copiar solo una línea para mostrar, ¿no? Desde acá es el campo. Ok, correcto. Lo vamos a incrementar. Y ahora sí, vamos a pasar a explicar uno por uno todos los campos, ¿ya? Vamos a explicar. Entonces, tenemos aquí en el campo número 1, ¿no? Que nos dice que va a ir el periodo, ¿no? El periodo. Como vemos el periodo, en este caso yo lo estoy considerando como enero 2023 y tiene el siguiente formato, ¿no? Vamos a ver. Aquí me dice qué formato debe tener y me dice también que es obligatorio, ¿no? Ya, y que contiene siempre el formato siguiente, ¿no? El año, el mes precedido de dos ceros, ¿no? Entonces, puedo ver que sí cumple este formato, ¿no? Sí cumple ese formato. Obviamente, esto se valida, ¿no? Con el aplicativo PLE para que pueda ser enviado, ¿no? Ya, entonces vemos que este es el formato del campo 1. En el campo 2 que nos dice es, en este caso, el cubo, ¿no? Nos habla aquí de un concepto interesante que es el cubo. Y vamos a analizar, ¿no? Porque vamos a tener en este caso dos columnas o dos campos especiales para el cubo, ¿no? ¿Qué viene a ser el cubo? El cubo no viene a ser otra cosa que una llave única, ¿ya? Una llave única o una clave, ¿no? Del software que nos va a ayudar a identificar de manera única o unívoca el asiento contable en el libro diario o el diario formato simplificado. Entonces, vamos a ver en nuestro libro, ¿ok? Tanto el campo 3 como el campo 4, los dos son para el cubo, perdón, el campo 2 y el campo 3, perdón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos campos?
que el primero es un correlativo, ¿no? Un correlativo, ¿ya? Del mes o código único de la operación, ¿ya? Me da incluso acá los parámetros, vamos a ver. Me dice que es obviamente texto en formato, ¿ya? Y me dice lo siguiente, ¿no? Me dice que debo consignar lo siguiente. Dice, si el campo, ajá, consignar el número. Obviamente me da unas salvedades, ¿ya? Para algunos casos puntuales, ¿no? Me dice, ¿no? Si el campo 42 que está al final, que es el campo obviamente que me va a determinar si la operación pertenece a ese mes o si no a otro periodo, ¿ya? Obviamente voy a colocar ahí un código único y lo que veo es lo siguiente, básicamente es un correlativo simple de la operación, ¿no? Veo, por ejemplo, que para mi columna 2 o para mi campo 2 simplemente es por el momento de anotación, ¿correcto? Entonces, es un correlativo simple. Ahora, la diferencia con el campo 3 viene a ser que en este caso este cubo ya va a ir alfanumérico, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que va a combinar una letra y un número y obviamente con qué criterio, ¿no? Nos dice, ¿no? Que el primer dígito debe ser A para un asiento de apertura, M para los movimientos del ejercicio o los asientos del mes, ¿ya? O C para el cierre, ¿no? C para el cierre. Entonces, M me dice que puede ser para los asientos de movimiento o para ajustes del mes. Entonces, en este caso, como se trata de un registro de compras, nunca voy a ver, pues, un código, un cubo precedido por la A, ¿ya? Ni tampoco por la C, porque no voy a también hacer el cierre en un libro como en el registro de compras. ¿Ya? Entonces, por eso que yo veo que está con la M, ¿no? El M1, el M2, el M3 y así sucesivamente, ¿no? Porque es movimiento. Ahora, ¿cuál es el fin? No olvidemos el fin que tiene el cubo. El cubo debe servir para identificar a esta operación, para identificar esta operación en el libro diario. ¿Ya? Entonces, en el libro diario hay una columna en la cual yo tengo que colocar el cubo, ¿no? Y ese cubo obviamente también tiene que coincidir con lo que estoy colocando aquí en el registro de compras, ¿no? Recordemos que en el libro diario nosotros vemos a nivel de detalle el asiento, ¿no? Aquí simplemente vemos a nivel de información, ¿no? Aquí no vemos asientos, ¿no? Es por eso que el registro de compras y el registro de ventas son libros auxiliares, ¿no? No son libros principales, ¿ya? Entonces, en ese caso, tener en cuenta lo siguiente. Un sistema contable puede tener diferentes criterios de generación, por ejemplo, en este caso de movimientos, ¿no? ¿Ya? Pero ya por defecto, a mí me dice la estructura de aquí, de este libro, que siempre tiene que ir precedido por la M, ¿no? No puede ir precedido por otras letras. En el campo 4, yo tengo aquí la fecha de emisión, ¿no? Que obviamente es la fecha en cuando se ha emitido. Tengo la fecha de vencimiento, que es la fecha en la cual se vence. E incluso, ¿no? Vamos a ver que no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio, pero mi sistema lo está generando, así que no hay ningún problema. Le está considerando al vencimiento como la misma fecha de emisión. ¿Ya? Entonces, esta fecha de vencimiento se vuelve necesaria cuando estamos hablando de comprobantes tipo 14, ¿no? Comprobantes que son recibos de servicios públicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es necesario, pero está importante. Vemos el campo 6, que es el tipo de documento. Obviamente también de acuerdo a las tablas de SUNAT, el tipo más común vendría a ser factura, ¿no? Tipo 1 o boleta tipo 3. También tenemos el tipo 7, que es nota de crédito, tipo 8, que es nota de débito, ¿no? El tipo 14, que es recibo de servicios públicos, ¿ya? Tenemos la serie, ¿no? En el campo 7, obviamente tiene que tener este formato, nos dice acá, que va a ser alfanumérico,
¿ya? Incluso nos habla también, ¿no? De que puede ir en el caso de que sea una DUA o una DAM ahora, ¿no? En la actualidad, que tiene que consignar el código de independencia aduanera. En este caso, como no se trata nada de eso, simplemente va el E001 como una serie de una factura emitida desde Sol. Luego vemos el campo 8, que en este caso no es obligatorio, ¿ya? No es obligatorio, lo dejo en blanco. El campo 9, que sí, este campo sí es obligatorio, que es el número de comprobante de pago, ¿ya? El número de comprobante de pago, el número correlativo del comprobante de pago. Tenemos también el campo 10, ¿ya? Que en este caso también no es obligatorio. El campo 11 también no es obligatorio, ¿ya? Pero en este caso sí está yendo porque es el tipo de documento de identidad del proveedor, ¿no? El documento de identidad puede ser 6, el RUC, ¿no? 6 se refiere a RUC, en la mayoría de los casos se usa el 6, o también puede ser en el caso de que haya boletas, puede ser también un DNI, y el DNI es tipo 1, ¿no? Ya, entonces vemos aquí mi RUC, y me dice también el campo 13 que viene a ser la razón social, ¿no? Tratándose de persona jurídica o puede ser también, ¿no? Los apellidos y nombres tratándose de persona natural, ¿no? Vemos aquí. Continuamos, ¿no? El campo también 14, ¿no? Ya vendría a ser los campos de determinación. Vamos a ir viendo. El campo 14 es la base imponible, ¿no? De estas adquisiciones grabadas que dan derecho al crédito fiscal, ¿no? Ya, entonces es muy importante que manejemos este criterio, ¿ya? Para tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Esto ya vendría a ser a nivel de monto, ¿no? Perdón, de monto, ¿ya? Aquí también, ¿no? Ya vendría a ser a nivel de monto, pero el IGB, ¿no? De esa base imponible, ¿no? Entonces, acá nos dice, ¿no? Monto del impuesto general a las ventas y o impuesto de promoción municipal. Entonces, está acá ya incluido, ¿ya? Tenemos ahora campos también que no van a ser muy usados, ¿no? Pero dependiendo de la naturaleza de las operaciones, sí van a ser necesarias en su uso, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la base imponible de adquisiciones grabadas que dan derecho a crédito fiscal, pero que están destinadas a operaciones grabadas, ¿no? Entonces también este campo, ¿ya? Se puede utilizar dependiendo, ¿no? Del régimen o de las naturalezas, las operaciones, perdón, ¿no? ¿Ya? También tenemos acá otro campo que es el 17 para el IGB, ¿ya? Tenemos también otro campo importante, otro campo que nos dice, ¿no? Que son base imponible de adquisiciones que no dan derecho a crédito fiscal, ¿no? O sea, básicamente que no van a tener IGB, ¿ya? Porque no van a estar destinadas, ¿no? A operaciones grabadas, ¿no? Entonces, básicamente con ese criterio tenemos el campo 18, ¿ya? Obviamente, si no va a dar derecho a crédito fiscal, no va a tener también IGB, ¿no? El campo 19 también no va a ir. El campo 20 sí es un campo importante porque básicamente es el campo donde vamos a colocar nuestras compras, nuestras operaciones de compra no grabadas, ¿no? Que no tienen IGB, ¿ya? Tenemos también un campo 21 para el selectivo al consumo. Tenemos un campo 22 para el impuesto a las bolsas plásticas, ¿no? ¿Ya? Y tenemos al campo 23 finalmente para otros conceptos que no forman parte de la base imponible, ¿no? Básicamente el 23 se suele ver cuando hay consumos en restaurantes, ¿no? Hay recargo al consumo, ¿no? Básicamente son propinas, ¿ya? Que obviamente no van a formar parte de la base imponible y que pueden anotarse aquí en el campo 23. Ya, en el campo 24 ya va el importe total, ¿no? Va el importe total, va la sumatoria de todos los campos previos, ¿no? Y el importe total, ¿no? Importante. Tenemos también el campo 25 que va a identificar a la moneda. Obviamente hay una tabla donde podemos ver qué tipo de nomenclatura tiene que tener, pero nosotros
usamos siempre, ¿no? La contabilidad se lleva en moneda nacional o si es que hay dólares, puede ser pues USD, dólares americanos, los más comunes, ¿no? Tenemos el campo tipo de cambio que obviamente en caso, ¿no? Esto ser dólar, obviamente va un tipo de cambio, en este caso no va ninguno. Tenemos campos alternos, ¿no? Como son el 27, el 28, el 29 y que se refieren básicamente, ¿no? Cuando es un comprobante que está modificando a otro, ¿no? Y nosotros sabemos que solo hay dos tipos de comprobantes que pueden modificar a uno previo, que es la nota de crédito y nota de débito, ¿no? ¿Ya? Obviamente tiene que referenciarse a la fecha de emisión del comprobante que se va a modificar, al tipo de comprobante que se va a modificar y al número de comprobante que se modifica, ¿no? Ya, el campo 30 también es para declaración de aduanas, ¿no? No entra aquí. Campo 31 también no entra acá. El campo 32 sí suele verse importante, ¿ya? Básicamente es una operación, ¿no? Que hay estado afecta de tracción y puede verse, ¿no? Que hay una fecha de emisión de una constancia de depósito de tracción y hay un número de constancia de depósito de tracciones, ¿no? ¿Ya? Va en el campo 33. Vemos también un campo 34 que nos da un estado, ¿no? Nos dice que si esa operación estaba afecta a retención, ¿ya? Y básicamente esos serían los campos de mayor uso, ¿ya? Porque ya los campos del 35 para arriba no se suelen usar, ¿no? Ahora vamos a hacer un especial énfasis en el campo 42. ¿Ya? En el campo 40. El campo 42 es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Si ustedes se fijan, ¿no? Incluso en el campo 42, el campo 42 tiene relación con el campo, vamos a ver, vamos a ampliar esto. Ajá, va a tener relación con el campo número 2. Va a tener relación con el campo número 2. Como vemos, el campo número 2 tiene relación con el campo número 42 y eso es importante saberlo, ¿no? El campo 42, ¿qué nos va a definir y qué nos va a determinar? Nosotros tenemos que revisar, ¿no? La descripción. Nos da una serie de estados, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Primero que nada es un campo obligatorio y siempre va a ir. Me dice algo interesante, ¿no? Me dice registrar cero cuando el comprobante de pago no da derecho a crédito fiscal. Obviamente, en la mayoría de operaciones que sí dan derecho a crédito fiscal, que sí hay un IGB de compra que yo voy a usar, ya sí va a dar derecho a crédito fiscal. Entonces, el cero no es de uso común, recurrente, ¿no? ¿Ya? Entonces me dice acá otra cosa, registrar uno cuando se anota el comprobante de pago en el periodo que se emitió, ¿no? Que se emitió o que se pagó el impuesto, según corresponda, y da derecho a crédito fiscal. Entonces, el campo más común y recurrente que yo voy a tener, el código más recurrente que voy a tener para el campo 42 es el uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este uno me dice a mí que ese comprobante está siendo anotado en un periodo que coincide con su fecha de emisión, ¿no? Entonces es importante y que da derecho a crédito fiscal. Si yo me remito acá a mi ejemplo que yo he importado, nosotros podemos ver acá en el campo 42 que la mayoría de mis operaciones ustedes pueden ver, ¿no? Están en uno, ¿no? Eso significa que vamos a remitirnos ahora acá a la columna 4 que la fecha de emisión de mi columna 4 y mi columna uno obviamente son las mismas, ¿no? Si bien es cierto, ustedes saben que para efectos de crédito fiscal yo puedo usar hasta 12 meses, ¿no? Una
un comprobante de pago, ¿no? Con IGB, que da derecho a crédito fiscal, yo lo puedo usar hasta 12 meses después, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si yo tuviera un comprobante del, de enero 2023, se podría haber usado hasta enero del 2024, ¿no? Eso hablando solo del crédito fiscal, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, ¿no? De en qué mes o a qué mes corresponde, ¿no? Un comprobante está desarrollado el campo 42, ¿no? Por eso es que podemos ver acá, vamos a ver que nos dice que registremos uno cuando coincide la fecha de emisión y el periodo en el que estamos anotando, ¿no? Ahora me dice otra cosa, registrar 6. ¿En qué casos vamos a registrar 6? Vamos a ver. Me dice cuándo la fecha de emisión, ya, o pago por operaciones que dan derecho a crédito fiscal es anterior al periodo de anotación, ¿no? Y esta se produce dentro de los 12 meses, ¿no? Entonces, este es el caso que yo les mencioné, ¿no? ¿Qué pasaría si ya, yo estoy en enero 2023 en el periodo, este es el periodo, ¿ya? Vamos a colocarle acá, este es el periodo. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este comprobante pudo haber sido del 4 de enero del 2022? Sí, sería correcto. Y en ese caso, el sistema o el aplicativo que tengo debió generármelo acá con estado 6. Entonces, obviamente, nosotros utilizando el PLE vamos a ver vamos a ver esas validaciones, ¿no? Y obviamente en el Play, cuando no hay una buena relación, te sale una inconsistencia. Cuando no hay una secuencia lógica de acorde a sus parámetros y tablas, te va a salir error, ¿no? Pero obviamente ese no es el propósito, ese no es el objetivo de esta sesión. El objetivo simplemente es darnos cuenta que los campos que utilizábamos en el Play van a ser casi idénticos a los campos que se van a utilizar en el CIRI, ¿ya? Y obviamente no estamos tratando sobre el PLE, pero obviamente nos sirve como antecedente para luego explicar, ¿no? Cada una de los campos del CIRE, ¿ya? Entonces, en este caso, yo colocaría aquí 6, ¿no? Obviamente, ¿ya? Debería ser 6. ¿Qué más nos dice? Tenemos también un 7, un estado 7, ¿no? Este estado 7 me dice cuándo la fecha de emisión, ¿ya? Del comprobante de pago, me dice por operaciones que no dan derecho a crédito fiscal, me dice, ¿no? Entonces, cuando son operaciones que no dan derecho al crédito fiscal y su periodo de anotación, dice, ¿no? Está dentro de los 12 meses, ¿no? Y es anterior al periodo de anotación, me dice, pues, ¿no? Ya, obviamente. En ese caso, lo que yo tengo que hacer es registrar 7, ¿no? Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, un comprobante no daría derecho a crédito fiscal? Suele darse, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Sea una detracción, ¿no? Y no se haya realizado la detracción hasta el quinto día hábil del mes siguiente, ¿no? Entonces, podría darse, ¿no? El hecho de que no da derecho a crédito fiscal, ¿no? ¿Ya? Tenemos también, vamos a revisar ahora los últimos. Perdón. Tenemos el estado 9 y es el estado también muy importante, uno de los estados más importantes que hay, porque me dicen, ¿no? Cuando se realice un ajuste o rectificación, ¿no? Y esto también es un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Que es lo que diferencia el registro de compras y ventas, ¿no? Vamos a colocarlo acá. Aquí, ¿no? En el registro de compras vamos a tener una particularidad, que para que nosotros hagamos un ajuste, una modificación, una rectificación de alguna operación, esta tiene que haber sido previamente informada. ¿Ya? Entonces, esto nos va a marcar muchas cosas, ¿no? Porque nosotros, si queremos modificar
bueno, una información, ¿no? De una operación, tenemos que haberla previamente informado. No podemos añadir, y obviamente bajo este concepto, no podríamos añadir nosotros una operación que no ha sido anotada en su momento. Ya, obviamente, no podríamos modificar, mejor dicho, una operación que no haya sido informada en su momento. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algo muy distinto, ¿no? En el registro de ventas, porque aquí sí, sí es posible incluir un comprobante no informado en un periodo anterior. En el registro de ventas el criterio es diferente, ¿no? En cambio, en el de ventas no nos permite, pero perdón, el de compras no nos permite, pero en el de ventas sí. En la de ventas vamos a ver que incluso hay un estado especial para ver, para poder incluir una operación que no fue incluida en un periodo, ¿no? Entonces, eso vamos a tener en cuenta, ¿no? Obviamente no se recomienda hacer eso en ventas porque obviamente eso generaría pues un tributo omitido, una sanción, una multa, ¿no? Pero si es necesario se puede hacer, ¿no? Algo que no es posible hacer en el registro de compras, ¿no? Y obviamente por eso es que solo tenemos estos estados, el 0, el 1, el 6, el 7 y el 9, ¿no? El 9 es para hacer una rectificación. Entonces, obviamente si yo tengo, vamos a ver en mi libro, si estoy haciendo una rectificación, este estado yo lo podría colocar en 9. Si es un ajuste, ¿no? Obviamente de un periodo o de un comprobante ya informado en periodos pasados, ¿no? En 9. Ahora, si ustedes ven esto, un sistema generalmente contable no te generaba para que tú puedas hacer un ajuste posterior, ¿no? Básicamente tú tenías que hacerlo manualmente y es por eso que también es importante conocer esto de las tablas y las estructuras, ¿no? Obviamente, si yo quería, por ejemplo, hacer un ajuste, generalmente qué hacía era identificar, ¿no? En qué columna está, en qué fila está, o mejor dicho, la fila, primero identificar la fila, ¿no? Quizás por el cubo, ¿ya? Y luego ir e identificar en qué columna tengo que modificar y simplemente, por ejemplo, ¿no? Aquí yo le podría poner 9. Y eso era eh, porque yo tenía que saber, ¿no? Las estructuras, ¿no? Ya por eso es importante saber las estructuras, ¿correcto? Ya, entonces, hasta este punto me parece que ya hemos terminado de tratar todo lo que son los campos del registro de compras, ¿no? Hay campos incluso que no son utilizados en la mayoría de los casos, que son de libre utilización, ¿no? Del 43 al 84, ya, pero que obviamente en este caso no van a ser para nosotros muy relevantes porque no se utilizan, ¿ya? Listo. Entonces, bajo esto, ahora vamos a pasar al registro de ventas, ¿no? Antes de pasar al registro de ventas, quería mencionarles algo, quería que ustedes noten algo, ¿no? ¿Ya? Yo tengo aquí mi registro de compras de sujetos domiciliados y el de no domiciliados, ¿no? Que obviamente el de no domiciliados está en 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ustedes pueden ver acá, ¿no? Y obviamente esto ni siquiera, me parece, ajá, esto incluso no está dentro de la estructura del PLE, ¿ya? Y obviamente esto lo único que les puedo decir es que se aprende ya en la práctica, ¿no? En la práctica, ¿ya? Aunque de todas maneras me parece que aquí sí me está informando, ahora vamos a ver en las reglas. No, sí, sí me informa, entonces vemos algo interesante, ¿no? Que cuando mi libro, en este caso puede ser compras de no domiciliados o ventas, no tiene información, en el tercer carácter, ¿no? Precedente al último carácter de la denominación de mi archivo plano, yo ya no le voy a colocar 1, le voy a colocar 0, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar también acá. Vamos a ir abajo. Me parece que está aquí. Acá está, ¿no? Me dice aquí. ¿Cuál es el campo 31, ¿no? Obviamente hay que precisar y hay que mencionarlo. Cuando es
con información va con 1 y cuando es sin información va con 0, ¿no? Eso también es importante mencionarlo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver nuestros campos para el registro de ventas. Incluso va a tener mucho menos información. Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiarlo. Va a tener información hasta el campo 35 nada más, ya nos estamos dando cuenta. Ya, vamos a tener acá, transponiendo siempre. Y lo que voy a hacer en este caso es voy a importar ya mi archivo generado. Como veo, obviamente yo ya me doy cuenta, ¿no? Por este carácter que este es mi registro de ventas. Lo cargamos, tenemos dos operaciones, ¿no? Correcto. Vamos a copiar una línea, una de las dos, para ir explicando cuál es la naturaleza de cada campo. Ya, correcto, tenemos obviamente el periodo, ya lo hemos explicado, ¿no? Va a ser básicamente igual que el registro de compras, con ese formato. Obviamente hay un cubo también, ya hay un cubo. En este caso también tenemos el cubo, pero ya con la nomenclatura, ¿no? Si es un movimiento del mes, que generalmente lo es, ¿no? Una transacción del periodo, ¿no? No se suele ver, ¿no? En este registro auxiliar, que es el registro de ventas, que vaya con el código A, ¿no? Que es más que nada para asientos iniciales, ¿no? O con el C, que son asientos de cierre. Tenemos la fecha de emisión, no va a variar en el campo 4 y en el campo 5 también, cuando es vencimiento, incluso no es obligatorio, pero bueno, lo está generando mi sistema, lo está generando así de esa forma. Tenemos también el tipo de documento, que en este caso sí varía, ¿no? Porque en el registro de ventas sí es obligatorio, ¿no? Vemos que en el registro de compras no era obligatorio, ¿ya? Pero aquí, vamos a ver acá, ¿no? Acá, perdón. Ya, sí, en los dos casos son obligatorios, perdón, ¿no? En los dos casos son obligatorios. Ya tenemos la serie, tenemos también el número correlativo del comprobante, ¿ya? Obviamente esto ya va directo, ¿no? Ya al campo 8. Ya, el campo 9 ya está en desuso porque ya los tickets básicamente ya no son comprobantes que nos den derechos al uso del crédito fiscal en el caso de compras y en el caso de ventas me parece que quizás sí en algunos todavía lo siguen usando, ¿no? No estoy seguro. Me parece que ya incluso no. Me parece que ya no se usan, porque ya todo se ha simplificado a comprobantes a nivel de ventas, bien a boleto, bien a factura, ¿no? Ya, no entonces está en desuso este campo. El campo 10 era para identificar el tipo de cliente, en este caso, la mayoría de clientes RUC tipo 6. Tenemos en el campo 15 su RUC, tenemos en el campo 12 su razón social o denominación. Ya, el campo 13 es en el caso de una exportación, no corresponde en este caso, ¿ya? Y vemos aquí que el campo 14 es lo que nos interesa, va a ser la base imponible, ¿ya? Tenemos también el campo 15 que va a ser el descuento, en este caso no hay descuento, y el campo 16 sí me va a hablar del IGB, de esa base imponible, ¿no? Listo. El campo 17 me dice también si hay descuento en IGB, no tengo, no corresponde. El campo 18 ya me va a hablar de si es una operación exonerada y si va el importe total, obviamente va aquí. El campo 19 me dice de una operación inafecta, ¿no? Obviamente hay que saber diferenciar entre exonerado e inafecto. Tenemos también el selectivo, ¿no? Obviamente, de ser el caso, en este caso no corresponde. Tenemos también si está afecto, ¿no? Al impuesto a las ventas del arroz pilado, ahí iría, ¿no?
la base imponible, ya no iría en el campo 14, obviamente no corresponde. El impuesto ya, ¿no? A las ventas del arroz pilado, que no corresponde también acá. En este caso no se ha emitido con ICBPER, ¿no? Que es el impuesto a las bolsas plásticas. El campo 24 tampoco, no hay en este caso un recargo al consumo, ¿ya? Y en el campo 25 ve la sumatoria total, ¿no? Vemos aquí el campo 25 que sí va a ser la sumatoria total. Estamos llegando al final. El campo 26 me habla de la moneda. El campo 27 me habla del tipo de cambio, ¿no? De existir, ¿no? Obviamente. Vamos a precisar, entonces, ya los demás campos básicamente ya no se usan mucho, ¿no? Obviamente porque no tenemos en este caso un documento que esté modificando o un documento ajá, que esté modificándose, ¿ya? Que obviamente podría ir también, ¿no? En el caso de que yo incluya en mi registro de ventas una nota de crédito, sobre todo, ¿no? Ya estamos llegando al final. En el campo 32 tenemos la identificación de un contrato, no corresponde. Campo 33 tampoco. 34 tampoco. Y el campo que sí es importante desglosarlo a nivel detalle, vamos a hablar de esto, es el campo 35. ¿Ya? Y vamos a ver que es similar a lo que tenemos en el campo 42 en el registro de compras. Ya vamos a tener los estados, ¿no? Que ya hemos estado revisando. Va a haber un estado cero cuando la operación, ¿no? Corresponde al periodo, ¿ya? Pero obviamente es optativo, ¿no? Cuando no hay un efecto en el IGB, obviamente no es nuestro caso, no es nuestro caso, ¿ya? Vemos incluso que acá siempre va a ir uno, ¿no? ¿Por qué uno? Porque generalmente en ventas sí se suele ver que las operaciones son registradas en su misma fecha de emisión, ¿no? ¿Ya? Y eso siempre va a ir. Es muy difícil ver que no esté uno, ¿no? Si no está uno es porque, bueno, ¿no? Ha habido una situación. Va a dos cuando el documento ha sido inutilizado durante el periodo previamente a ser entregado, ¿ya? Tampoco no se suele usar. Tenemos también el campo 8, ¿no? Que esto sí se suele usar, ¿no? En los casos en los que la operación, ¿ya? Bien sea pues grabada, exonerada o inafecta, corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotado en ese periodo, ¿no? Entonces vemos acá algo interesante, ¿ya? Este, este estado 8 no existía en nuestro registro de compras, pero sí existe en el registro de ventas, ¿ya? Y eso significa que el 8 es cuando nosotros no hemos informado previamente ese comprobante. Y es la primera vez que lo vamos a incluir, se puede hacer eso. ¿Ya? Se puede hacer eso. Y obviamente también podemos hacer lo otro, ¿no? Podemos modificar algo que previamente fue informado, ¿no? Cuando la operación corresponde a un ejercicio anterior y sí ha sido anotado, podemos utilizar el estado 9, ¿no? Y obviamente el estado 8 es cuando sí corresponde a un periodo anterior, pero no había sido anotado en su momento, ¿no? ¿Ya? Obviamente del 36 al 70 son campos libres que no se utilizan muy a menudo. Ahora vamos a pasar entonces a analizar la 112-2021, que es lo que nos interesa, ¿no? A nivel del CIRE. Ya, vamos a revisar sobre todo las estructuras, todos los conceptos previos y definiciones previas ya lo habíamos tocado, ¿no? En la sesión 1. Tenemos obviamente unas tablas que nos
precisan, ¿no? De tipo de moneda o tipo de documento. Ya, eso lo vamos a omitir, no es relevante para la explicación del día de hoy. Tampoco la tabla 3, que es el tipo de documento. Vamos a ir directamente ya a la tabla 5, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos dice, no? Nos dice las reglas para la información del registro de ventas e ingresos, ¿no? Electrónico, ¿ya? Nos da algunos aspectos, ¿no? Que, por ejemplo, para un monto negativo, y ustedes dirán, ¿no? ¿En qué caso va negativo, no? No va negativo cuando es tipo 7, ¿no? Nota de crédito. Se va a consignar el formato de la siguiente forma, ¿correcto? Eh, el texto siempre dice, ¿no? Está libre entre palotes, ¿no? ¿Qué significa entre palotes? Entre los separadores, ¿no? El carácter separador que vemos acá. El alfanumérico, obviamente, son una combinación de letras y caracteres, ¿no? Especiales. Y la fecha, obviamente, tiene que ser igual al periodo informado. Y acá están, ¿no? Las estructuras de información que a nosotros nos competen. Vamos a ver que para el registro de ventas electrónico vamos a tener todas estas estructuras, estas 5 estructuras, ¿no? Vamos a ver el caso de cuando se acepta la propuesta, ¿no? Tiene esta estructura ya predefinida, ¿no? Y hemos visto que es muy similar, es semejante a lo que hemos visto en los libros electrónicos, las estructuras para el libro electrónico, ¿ya? Básicamente acá hay una variación, ¿no? Que vamos a ver también, ¿no? Que es mínima, ¿ya? Va a tener esta estructura cuando vamos a reemplazar la propuesta que vamos a ver también ya en la siguiente sesión, que hay un reemplazo de propuesta que se puede hacer, ¿no? En base a lo que nosotros tenemos y obviamente queremos reemplazar, ¿no? Lo que Suna nos está proponiendo, ¿ya? Va a tener esta estructura. Como ustedes pueden notar acá, solamente hay una variación, ¿no? En esta posición, el 1 o el 2 por el 1, ¿no? También tenemos el reporte de los ajustes posteriores, ¿ya? Que obviamente solo va a diferir, ¿no? En este carácter ya va a ser el número 3, ¿ya? Y obviamente va a tener un NN al final, ¿no? Del plano. Tenemos también un reporte de ajustes posteriores, ¿no? Para formato general y para formato simplificado, que también no se suele usar mucho, ya se utilizan básicamente el primero, ¿no? Vamos a continuar. Vemos también, ¿no? Que nos parametra aquí, ¿no? A nivel de nomenclatura, qué información va, ¿no? Vemos, ¿no? Es similar a lo que teníamos acá, solo que acá lo tenemos en PDF. Similar, ¿no? Vamos a ver aquí en nuestras reglas. Similar a esta explicación, ¿no? Muy necesaria, ¿no? ¿Ya? Tenemos el campo 28-29, que es lo que nos dice, ¿no? Que es cuando aceptamos propuesta, cuando reemplazamos o cuando realizamos ajustes posteriores. ¿Ya? Tenemos también un formato, ¿no? Que vamos a tener en cuenta en el caso de que nosotros querramos subir archivos físicos o comprobantes físicos, perdón, ¿no? A la propuesta. Es una, vamos a complementar con este tipo de archivo plano que tiene que tener esta estructura, ¿no? Y ahora algo muy importante, ya para finalizar la capacitación del día de hoy, vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos del CAR con el cubo, ¿no? Esta variación es la más sustancial que yo les podría mencionar que se ha tenido del libro electrónico al sistema integrado de registros electrónicos, ¿no? ¿Ya? Surge un nuevo concepto, ¿no? Un CAR. ¿Qué va a ser el CAR? El CAR va a ser un código de anotación de registro, ¿no? Que a diferencia del cubo, ¿ya? Va a ser generado ya por un criterio previamente definido por SUNAT, ¿no? Entonces me da a mí acá los criterios, ¿no? Me dice, el CAR va a ser un código conformado por 27 dígitos, ¿no? En el cual me dice, ¿no? Va a tener todos estos parámetros, ¿no? Me dice acá, ¿no? En el caso que el número de cuenta de identidad del emisor corresponda a un RUC,
dice, si el número es menor a 11 dígitos, completar con ceros a la izquierda, ¿no? Obviamente si fuera DNI, ¿no? Y en caso tenga 11 dígitos, obviamente se va a colocar esos 11 dígitos, ¿no? Como 11 primeros caracteres. Los dos siguientes caracteres van a ser el tipo de comprobante, los 4 siguientes caracteres van a ser la serie y los últimos 10 caracteres van a ser el número de comprobante de pago, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a ver aquí cuál es la diferencia, ¿no? Tenemos en esta parte, ¿no? El cubo versus el car. El cubo se utilizaba básicamente con el ple y el car ya se va a utilizar con el cire, ¿no? Veamos desde este punto, ¿no? El cubo nosotros nos permitía identificar en el libro diario o diario formato simplificado el asiento, ¿no? Al cual correspondía, por ejemplo, una operación de compra o de venta. ¿Ya? Esa era su naturaleza, su fin. La naturaleza del CAR va mucho más allá, ¿no? Porque si bien es cierto, también me podría ayudar para identificar, ¿no? El asiento, ¿ya? El asiento en el registro, en el libro de diario formato simplificado, o en el libro diario, perdón, eh, eh, básicamente ya me va a parametrar a que yo no voy a poder modificar o no voy a poder utilizar otra cosa que no sea el CAR, que obviamente es de 23 dígitos, para identificar a una operación, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. 27 dígitos, perdón, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver aquí, en la última parte, vamos a seguir revisando, ¿no? Tenemos una información de la propuesta del registro de ventas electrónico. Esta es la estructura para elaborar el archivo plano, ¿no? Que va a complementar la propuesta, ¿ya? Vamos a seguir revisando. Tenemos más estructuras, ¿no? En este caso es la que me va a permitir reemplazar y comparar, ¿ya? Obviamente, los sistemas contables ahora o apps tienen en cuenta todo esto, ¿no? Siempre es bueno conocer, pero porque si nosotros no conocemos, no podríamos hacer un ajuste incluso por nosotros mismos, ¿no? Tendríamos que depender exclusivamente de un sistema, ¿no? Y quizás a veces un sistema no te contempla todos los escenarios y todos los casos, ¿no? A veces no te contempla un ajuste posterior, ¿no? ¿Ya? Y claro, hay sistemas que son más completos que otros, ¿no? Tenemos también una estructura para elaborar el archivo plano con ajustes posteriores, ¿no? Eso también es otra estructura especial para los ajustes posteriores. Lo que quiero que veamos en esta resolución 112-2021 es algo importante acá, ¿no? Que está al final ya, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, también hay un formato, ¿no? Para un registro de ventas e ingresos simplificado, pero como les decía, no se suele usar mucho porque limita bastante el no poder consignar una nota de crédito o nota de débito, ¿no? Hay unos aspectos más con los aplicativos de interacción, ¿no? Que son aplicativos integrados, ¿no? En un software. Obviamente, vemos, ¿no? Que este 112-2021, que salió pues a fines de julio del 2021, contemplaba solo la obligación para unos contribuyentes seleccionados, ¿no? Solo un grupo reducido. Obviamente esto ha ido haciéndose ya obligatorio para todo mundo, ¿no? Lo que quería que vean es lo siguiente. En el anexo A de esta resolución podemos ver algo muy importante que esto va a modificar incluso la resolución 234-2006 SUNAT, que nos decía qué requisitos formales tenía que tener nuestro libro diario, que es un libro principal. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente. La variación va a estar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que en vez de que vaya un cubo, ¿ya? En vez de que vaya un cubo, ahora lo que va a ir es un car, ¿ya? Básicamente, en el libro diario
nosotros anotábamos, ¿no? Un código único de la operación, ¿ya? En la columna 2. Y ahora lo que va a hacer, lo que vamos a hacer, incluso también en el libro diario formato simplificado iba, ¿no? Ya no va a ir eso, va a ir el CAR, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la diferencia principal, ¿no? Que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Aquí nos dice, ¿no? Obligatorio solo si el asiento contable en el libro diario no es consolidado, caso contrario, no consigna nada de este campo, claro, pero ya obviamente no va a ir el cubo, sino va a ir el CAR, ¿ya? Sobre todo aquí en esta columna, ya tiene que ir el código de anotación de registro. De la misma forma también en este libro diario formato simplificado, ya no va a ir el cubo, va a ir el CAR. Ya, obviamente ese dígito o esa clave generada pues de 27 caracteres, ¿no? Ya, básicamente eso sería lo sustancial a nivel de esta segunda sesión. Bueno, darles las gracias por la atención y obviamente nos estaremos viendo ya para las sesiones prácticas, ¿no? Muchas gracias por la atención. Igual nos estamos viendo ya en la tercera sesión que va a ser práctica.